Y aquí estamos de vuelta, gente. ¿Qué tal todo? Espero que súper bien. Yo, como siempre, con un nuevo vídeo para el canal, y esta vez nos toca hablar de una eterna discusión que espero que termine con la salida de este vídeo. Y es que hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre un remake, un remaster y un reboot. Porque siempre que se hace algo por el estilo, con una obra clásica, empiezan a surgir discusiones. Y muchas veces sí que es cierto que es por culpa de la aclaración de los desarrolladores, pero por eso, en este vídeo, vamos a intentar aclarar todo este tema, así que si os interesa todo este tema, quedaos que a continuación vamos a hablar de ello. Primero, y antes de continuar con el vídeo, es importante explicar y aclarar la diferencia que hay entre estos diferentes términos. Empecemos. Un remaster, básicamente, es cuando se coge a una obra clásica y se le da un lavado de cara modificando a la obra original y adaptándola a la alta resolución, mejorando así a la obra tanto auditivamente como visualmente, pero sin alterar el contenido de este mismo. En un videojuego, normalmente un remaster consiste en modificar las texturas del juego y mejorar la calidad de vídeo pasando a la alta resolución y modificando los formatos de audio a una alta resolución también, pero el juego sigue siendo en sí el mismo. Tenemos algunos ejemplos en la industria, como podemos ver con la remasterización que se hizo para The Last of Us, juego que salió originalmente en PlayStation 3, pero que se decidió relanzar nuevamente, esta vez para la nueva generación, la de PlayStation 4, cambiando las texturas a unas más nítidas y mejorando brevemente su calidad gráfica. O por ejemplo también tenemos las versiones que se decidieron relanzar posteriormente para otras plataformas de los Final Fantasy originales, en el que se cambió la resolución de estos, mejorando así el apartado visual de estos títulos, pero sin alterar en absoluto el contenido original. El remake, por otra parte, y como su nombre indica, es cuando se coge a la obra original y se rehace, esta vez por completo y desde cero, modificando su formato audiovisual y creando una versión de esta totalmente distinta, pero respetando siempre el contenido original. Esto se hace para revivir obras del pasado, dándole una nueva imagen que encaje con los estándares actuales. Por ejemplo, en un videojuego es coger a la obra clásica y rehacerlo por completo, creando modelos, físicas, texturas y en general creando el juego desde cero, con el objetivo de que se vea como un videojuego actual, pero con el contenido de la obra original. Tenemos en la industria muchísimos ejemplos, como por ejemplo, uno de los más famosos, son los remakes que se hicieron para la trilogía de los Crash Bandicoot, en el que podéis ver que el juego era el mismo, pero se rehizo nuevamente y desde cero para que se diese una versión de nueva generación con gráficos actuales, pero el juego en sí, en su esencia, seguía siendo el mismo. O por ejemplo, lo que se hizo en el Shadow of Colossus, que el juego originalmente era de Play 2 y que se rehizo desde cero para la generación de PlayStation 4, donde podéis ver que gráficamente era otro juego, cambiando y mejorando algunas mecánicas, pero en esencia seguía siendo exactamente el mismo juego. Y por último tendríamos lo que serían los reboots, conocidos muchas veces por ser súper polémicos. Se conocen como reinicios, y es que esto se trata en coger una obra original en la cual se haría desde cero, cogiendo el universo y la trama principal de la obra, pero alterando su contenido y creando una nueva interpretación de la obra, cambiando en la mayoría de veces la obra por completo. Podemos ver reboots en el cine, en el mundo de los superhéroes, en la cual cada cierto tiempo se crean nuevas trilogías y películas del personaje, cambiando a los actores y creando eventos y personajes nuevos, pero manteniendo siempre la base del contenido. En los videojuegos tendríamos muchos ejemplos, y existen varias formas de crear un reboot. La primera sería lo que se hizo en el lanzamiento del nuevo God of War, en la cual la intención fue revivir la saga creando un juego desde cero y cambiando las mecánicas y el género de los juegos originales, donde se mantendría el pasado de la historia de Kratos y se continuaba en un futuro en la cual veíamos a un Kratos mucho más mayor y siendo esta vez padre. Y luego tendríamos otra forma de hacer reboots en videojuegos, y esta forma es la que realizó el polémico Final Fantasy VII Remake. Desde un principio, decir que la polémica nace por culpa del nombre del juego. Esta se presentó como un remake, y todos nosotros pensábamos que el juego consistiría, en un inicio, en coger al legendario Final Fantasy VII y crear un juego desde cero, con otros gráficos de última generación, pero en el que mantendría, según el nombre, el contenido original
y los eventos que pasaban en el juego. A los pocos años después de su anuncio, salió el juego finalmente y creó muchísima polémica, ya que aunque a simple vista el juego parecía un remake, lo que resultó ser realmente era un reboot del clásico Final Fantasy VII, en la cual se cogía la historia principal como base, pero se empezó a añadir y alterar algunos de los eventos que pasaban en el juego original, y al final de este, que fue en la salida de Midgard, el juego cambia por completo y al parecer se propone una historia diferente en la que seguirán desarrollando con los lanzamientos posteriores, porque sí, el Final Fantasy VII Remake consistirá de 3 juegos, siendo una saga que adaptará el Final Fantasy VII, pero contando una historia totalmente diferente. Muchos fans, al jugar el juego, se quejaron estrepitosamente de esto, y en parte con razón, ya que el juego prometía ser un remake, como su propio nombre indicaba, y no un reboot, que es lo que resultó ser al final. Pero de todas formas, en general los reboots siempre son súper criticados, en mi opinión, a esto lo veo injusto. Porque, en mi opinión, sí que veo bien los reboots, porque el que se dé otro punto de vista y que se cree una versión distinta con otras historias y diferentes interacciones de personajes, yo lo veo bien y de hecho me gusta, ya que la obra original la tendremos siempre, y que se intente traer a las nuevas generaciones una obra clásica y que se decida cambiar este contenido proponiendo otras cosas distintas es positivo para la obra. Pero, en general, nunca se ve con buenos ojos estas versiones, y la verdad que no entiendo el porqué. Nuevamente lo estamos viendo con la nueva adaptación de The Last of Us, esta vez en formato serie de televisión, en la cual la serie que sigue en emisión nos está aportando cosas nuevas, ya que se ha cogido el contenido original del videojuego, pero ciertos eventos y personajes que veíamos en The Last of Us se han modificado y se han llevado de diferentes maneras en la serie. Por ejemplo, la historia de Bill la han cambiado y la han modificado por completo, dándonos un final diferente del personaje y contándonos el pasado de este que, por ejemplo, en el juego no focalizaron demasiado. O por ejemplo, lo podemos ver también con la historia de los dos hermanos, donde el hermano pequeño lo hacen mudo en la serie. Y no lo veo mal, creo que nos aporta un contenido y un revisionado diferente de la obra original, pero en internet esto está siendo muy criticado porque teóricamente no están siendo fieles a la obra. Para concluir con este vídeo, es importante decir que remaster, remake o un reboot, bajo el papel son exactamente como os he comentado en este vídeo, pero sí que es cierto que muchas obras se cogen y se mezclan estos conceptos, creando obras en las que pueden ser tanto un reboot, como un remake o incluso como un remaster al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso del Final Fantasy VII Crisis Core, que se cogió al videojuego original de PSP y en donde crearon una nueva versión que era al mismo tiempo un remaster, como un remake y como un reboot, todo al mismo tiempo, ya que en esencia era un remaster, ya que el juego no se creó de nuevo, pero al mismo tiempo algunas mecánicas o modelos de los personajes sí fueron rehechos desde cero, y además algunas partes de la historia, sobre todo en el final de este, fueron alterados, haciendo del juego un reboot también. Por lo tanto, creo que esta batalla que hay entre si es un remaster, o si es un remake, o si es un reboot, me parece que no tiene sentido, ya que los desarrolladores tienen el poder de hacer lo que quieran con sus obras originales, y si quieren alterar su obra y cambiarlo desde cero, y revisionar su obra es totalmente lícito, y además si quieren mezclar diferentes conceptos de remake, o remaster, o reboot, también pueden hacerlo, y no debería ser criticado a no ser que se venda un producto de una manera y luego sea otra, que eso fue lo que pasó con el Final Fantasy VII Remake. Y bueno gente, aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado clara la diferencia entre remaster, remake y reboot y que os haya gustado y os haya parecido interesante el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más y un saludo familia y hasta la próxima. Adiós.